quiero invitarlos para que abran las Escrituras. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Vamos a leer aquí. Hermana, si gusta lo puede poner aquí para que le dejemos el lugar a alguien ahí, ¿no? Sí, gracias. Hermanos, aquí hay lugares todavía, es donde les vamos a hacer las preguntas, el examen después de la... Muy bien. Lucas 10, versículos del 25 al 35. Vamos a darle lectura. Todos unidos, dice así. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa hallaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero, y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, elevar nuestro corazón al Señor y a pedirle en oración que Él nos asista con su Espíritu Santo para que podamos conocer, entender y vivir haciendo su voluntad. Oremos. Amado Dios, soberano Señor, Dios y Padre nuestro, venimos ante ti con un corazón muy agradecido. No encontramos palabras para describir el momento histórico que nos concedes ser partícipes. Padre Santo, no esperaba en nuestros hermanos de 1517 todo lo que vendría adelante. Solo hicieron lo que debían de hacer. Señor, sin duda que no duraremos otros 500 años para celebrar el milenio, Padre Santo, de este evento. Para nosotros nos ha tocado, Señor, dar este testimonio, porque es lo que dice tu palabra, que hemos sido hechos reyes, sacerdotes, profetas, para anunciar las virtudes tuyas, para proclamar tu gloriosa majestad. Dios y Padre nuestro, te bendecimos por ello y te damos gracias por concedernos este inmerecido privilegio, ser testigos de estos 500 años de volver a tu palabra. Nuestro Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones con tu palabra, para que a través de la proclamación de ella, Señor, nosotros lleguemos al conocimiento de tu voluntad. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, para que no solo seamos conocedores, sino también entendedores de tu palabra.
pero sobre todas las cosas, enséñanos, oh Dios, a vivir haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, este ciertamente es un evento conmemorativo, pero tenemos también que aclararlo. No es un culto. No estamos realizando un culto. Es un evento académico en el que están participando instituciones que han sido fruto de la predicación de la palabra de Dios. El fruto de las palabras que van más allá del púlpito. El fruto de las palabras que van más allá de las paredes, como dice el hermano Vigilio, del búnker de nuestra iglesia. Sino que eso lo demostramos, lo que aquí escuchamos, lo aplicamos allá afuera, en el reino de Dios. Y ustedes se preguntarán, si es entonces un evento académico en el que está participando Colegio Renuevo, Seminario Juan R. Kempers, Universidad Juan Calvino, la Fundación FIDE para la investigación y la docencia del desarrollo de la creación, ¿por qué entonces cantamos himnos? ¿Por qué oramos? ¿Y por qué hasta leemos la Biblia? Si esto se supone que no es un culto. Ciertamente, hermanos, porque nos corrieron, disculpen lo coloquial que soy, y muchas veces me han reprendido por ello, sí, pero nos han corrido a patadas de las aulas y nos han refundido a nuestros templos. Pero en la historia tenemos ejemplos, hermanos. Uno de ellos podemos citar cuando el filósofo cristiano Hermann Dooyeweerd inicia las clases de filosofía. Comienza con una lectura y comienza con una oración. Oh Señor Dios, en este día, según tu providencia. ¿Y qué decimos de la Universidad Libre de Ámsterdam? Con el tema de la soberanía de las esferas. Y así podríamos citar, hermanos. Porque esta es la esencia nuestra, hermanos. Que no hay actividad, como lo vamos a ver más adelante, que no hay actividad en la cual no podamos ni debamos comenzar con Dios, seguir con Dios y concluir con Dios. Es por esto, hermanos. Así que les advierto y pueden estar tranquilos, porque entonces no les vamos a pasar el alfolí para dar ofrenda, para dar sus diezmos y dar sus primicias, porque no es un culto. Ahora sí, ya tranquilitos, no sé si ya los vi, ya cambió su aspecto, ¿verdad? Ya cambió el aspecto. Bien, ahora bien, el tema que está anunciado es las escrituras en la perspectiva kuyperiana. ¿Qué tiene de particular esto? ¿No el doctor Lutero leyó las escrituras? ¿La epístola a los romanos? ¿No cada uno de los que nos ha predicado usa las escrituras? Nuestros hermanos bautistas, nuestros hermanos metodistas, nuestros hermanos pentecostales, episcopales, los del Ejército de Salvación, y la lista sería interminable. ¿No usan las escrituras? Sí. Entonces, ¿por qué esta gama? ¿Por qué este abanico, hermanos, tan grande? Bueno, creo que este pasaje puede ayudarnos. Lamentablemente, cuando leemos este pasaje, el héroe se la lleva el buen samaritano. La corona se la lleva el buen samaritano. ¿Cuál buen samaritano? Si nuestro maestro dio la evidencia cuando alguien se le acercó y le dijo, maestro bueno. Bueno, solo hay uno. Y lo remitió al Padre. Entonces el héroe aquí no es el buen samaritano. No, hermanos. Vean el contexto. Recuerden, aquí en el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley, un doctor de la ley.
Uno que conocía la ley, que conocía la Biblia. De hecho, hay personas que pueden citarle de memoria, y hay concursos de memoria entre los hebreos, por ejemplo, que digan de memoria todo el Antiguo Testamento. Y algunos jóvenes se han ganado los premios. Lo mismo el Nuevo Testamento, que le dicen cuántos capítulos tiene, cuántos versículos tiene. Eso nos hace ser conocedores de la palabra de Dios. Debemos tener entonces cuidado. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, híjole, veo borroso. ¿Los cristianos pueden sacar su Biblia y ayudarme? He aquí un intérprete de la ley se levantó, ya no alcanzo. Dijo, para probarle, maestro. ¿Dijo qué? Para probarle. Sí. No todas las preguntas son preguntas, hermanos. Son juicios en realidad. ¿Sí? No están preguntando, están enjuiciando, están emitiendo un juicio. Y de eso debemos tener cuidado. Y Dios no responde esas curiosidades. ¿Sí? Por eso respondía: bástete mi gracia. Entonces miremos el contexto. Sigue diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Responde Jesús. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dos cosas en esta frase. Primero lo remitió a las Escrituras. Ahí es donde nos tenemos que remitirlos. Ahí es donde los tenemos que llevar. No a lo que dijo Aristóteles, Platón o etcétera. A la ley y al testimonio. Si alguien no habla conforme a esto, es que no le ha amanecido. No le ha amanecido. Pero ¿quieren saber cuál es el sentido de eso? Eso está escrito y dicho de una manera, de un modo así como eufemísticamente. Es un eufemismo allí. Pero lo que en realidad el sentido quiere decir: están locos. Y de remate, bueno, lo de remate es mío, ¿verdad? Ese es el punto. Si alguien no habla. Entonces, primero vean que el maestro siempre los remitía a la palabra. Y este es el punto. ¿Cómo? ¿Las matemáticas? ¿A la palabra? No, a Pitágoras, a Baldor, etc. ¿Sí? Química. No, ¿cómo? Y hermanos, esto lo hemos aceptado nosotros. Pero los padres de la ciencia moderna partieron de las Escrituras, hermanos. Los científicos que surgieron después del siglo XVIII son los que se apartaron de las Escrituras. Lean las biografías de estos primeros científicos, hermanos. Nuestros jóvenes en nuestras escuelas cristianas deben de leer estas biografías. Blas Pascal, por ejemplo, y otros más. Después, la otra palabra dice: como lees. Acuérdense, no es leer, es leer. Entonces, ¿cómo lees? No como lees. ¿Sí? ¿Cómo lees? ¿Quién entiende esa palabra? Pues leer es leer, ¿no? Un momento, hermanos, un momento. Esta Sagrada Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y ordenó que fuera escrito en griego. Por tanto, es nuestra obligación ir a los originales y leerlo en eso. Hoy en día eso ya se perdió. Cualquiera que sepa manosear la Biblia se autoproclama predicador. Nuestra confesión de fe, los presbiterianos lo saben, capítulo 1, párrafo 8, dice que cuando surgen controversias sobre el entendimiento de una palabra, debemos de recurrir a los idiomas originales en los cuales fue escrita las Escrituras, esto es en hebreo y en griego, para dirimir cualquier controversia. Es obligación entonces de los pastores como exégetas conocer estos idiomas.
Por eso entonces nosotros, como buenos presbiterianos, vamos al original. Solo esta frase, ¿cómo lees? En griego leemos así, en el griego koiné. Pos anaginos keis. Pos anaginos keis. La palabra griega pos es un adverbio que se traduce como, bueno, hasta ahí no tenemos problemas. La siguiente palabra dice anaginoskeis. Anaginoskeis. Esta es una palabra griega compuesta de dos vocablos, un adverbio y un verbo. La partícula que está como prefijo ana se traduce como, entre otras traducciones, traducciones es según. Y luego, la siguiente parte de esta palabra anaginoskeis es ginoskeis, tiene su raíz en el verbo ginosco, que se traduce como conocer. Si usted va a un lexicón griego, usted va a encontrar esa traducción y es correcta. Pero una palabra no solo tiene denotaciones, sino también connotaciones. Y va cambiando su significado según el orden en que se ha colocado y las palabras que sean puestas alrededor. De manera que cuando uno hace una investigación filológica de esta palabra, la traducción no es solamente conocer, tiene otros significados. Uno de ellos, ciertamente, conocer. Otro, entender. Otro, percibir. Otro, leer, que es el que vemos aquí. Pero hay uno más que luego ignoramos. Interpretar. De manera que podríamos leer así. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas? Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. Por eso el título, las escrituras en la perspectiva kaiperiana. ¿Cómo las leyó y cómo las interpretó? Y aquí está el parteaguas, hermano. Y aquí está la Babel. Y aquí está la confusión de lenguas. Porque interpretamos según la lente con la que vemos las escrituras. Si usted está empapado de la prepa, empapado de la UNAM, de la metropolitana, perdón, los que vienen de allá, usted trae todo ese bagaje cultural. Y esa metodología se la quiere aplicar a rajatabla a las escrituras. Entonces, mi maestro, el que me está ayudando a interpretar, no es el Espíritu Santo. O es Aristóteles, o es Marx, o es Platón, o es San Juan de las Esquinas y San Pancho Nopales. Ese es el punto, hermanos. Por eso entonces arribamos a distintas conclusiones. Por eso es el interés hoy. Este tema, las escrituras en la perspectiva kaiperiana. ¿Qué de particular? Si Lutero leyó la Biblia, Calvino, Farel, etc., ¿qué de particular tenía esto? Tenemos que entender un poquito el contexto histórico, hermanos. Situémonos en Francia, por el año 1700. En Francia, la patria de los reformadores de Ginebra, Farel era francés, Calvino era francés, Teodoro de Beza era francés, los corrieron, tuvieron que salir huyendo, y Ginebra les dio poder. Después de la Reforma, sus sangrientas consecuencias para los reformados franceses, habría de presentarse un nuevo fenómeno social
que regaría con sangre humana las calles de esa nación europea. Ahora ya no era la quema por haber leído la Biblia. Ahora caían, sus cabezas rodaban bajo los efectos de la guillotina. La Revolución Francesa fue una reacción contra el feudalismo. Esta comenzó con la batalla de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Después, el 26 de agosto, se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, porque hablen así la bocota hoy. Los derechos de los hombres, hasta los derechos de los perros. Ya todos tienen derechos. Dios es el creador. Él tiene todos los derechos. Él tiene el copyright. En mi cuerpo mando yo, dicen las damas. Y otras cosas por el estilo. Finalmente, el 20 de septiembre de 1792, vino la abolición de la monarquía. Se puede comprender las razones que motivaron el desencadenamiento de la revolución, pero no se puede aceptar la doctrina de esta, porque fue el resultado de la incredulidad del ateísmo práctico, trasladado a la esfera de la vida política. El ateísmo es una religión porque se cree en algo. Se cree que no existe Dios. Su credo dice, no creo en un Dios todopoderoso. No creo que haya creado el mundo. No, ese es su credo. Esa es su fe. Esa es su religión. ¿Sí? Así que, entonces, eso es lo que debemos de entender en ese sentido. Decíamos que esta incredulidad no se puede quedar ahí. Es trasladada a la esfera en la que usted se desenvuelve. Si es abogado, lo va a plasmar ahí. Si es médico, lo va a plasmar ahí. Si es economista, lo va a plasmar ahí. Se refleja lo que usted cree en lo que usted hace. Entonces, esta incredulidad fue trasladada a la esfera política y nace el estilo laico, el Estado laico. No existe el Estado laico, hermanos. Es una quimera, es un dogma que los cristianos tenemos que derrumbar. No olvidemos su eslogan: ni Dios ni patrón. La anarquía. Surgió la anarquía, hermanos, ¿sí? Ni Dios ni patrón fue el grito de batalla de la revolución. Y así entonces, los postulados de la Revolución Francesa llegaron a ser inspiración de las revoluciones de otros pueblos, como por ejemplo el movimiento de independencia de México. También influyó en el pueblo holandés, originando un movimiento liberal que impactó tanto en la vida política como en la vida eclesiástica. Así estaban las cosas. Ya ahí había una síntesis, una mezcla de filosofía de la Revolución Francesa con las Escrituras. Pero la gracia es superior al pecado. Y Dios siempre va al rescate de su pueblo. Siempre al rescate de su remanente fiel. Los apóstatas serán desechados. Por ese tiempo, Dios levantó un aristócrata reformado holandés llamado Guillermo Crooij van Winster, de 1801 a 1872. Ese hombre preocupado, después de varias vicisitudes, no es el espacio. Aquí hemos debatido, hemos presentado una serie que lleva más de 9 años, hermanos, ¿sí?
presentando, y ahorita recordarán, estamos con los reformados escolásticos, que es que son reformados, pero son escolásticos. Y vimos que los fundadores del movimiento reformado escolástico fueron Pietro Vermigli, recuerdan, también Girolamo Sanchi, del cual hablamos en enero, y Teodoro de Beza, que ayer lo nombró nuestro hermano rector. Él entonces, cuando es prendido por las Escrituras, porque este es el punto, hermanos, cuando somos prendidos por las Escrituras, se preocupó que llamó a su pueblo, y finalmente, en la biblioteca de su casa, dictó una serie de conferencias, de la cual tituló Incredulidad y Revolución, en donde a lo largo de varios meses defendió sus tesis de que la revolución, se refería a la Revolución Francesa, no era más que un producto de la incredulidad. A la muerte de Guillermo Groen van Prinsterer, Dios levantó como su sucesor al pastor Abraham Kuyper, de quien pretendemos dar un esbozo. No vamos a dar su biografía, sino algunos puntos resaltantes, hermanos. Vamos a hablar 2 o 3 detallitos para que sepamos de su biografía, de su obra y el legado. Este hombre que llegó a ser primer ministro de Holanda, lo que le valdría aquí a ser presidente de la República. Cuando tendremos un presidente presbiteriano, bueno, que sea bautista, ¿no? Pues ya de Perlis Pentecostés. No, hermanos, no ese es el punto. Es nuestra fidelidad a las Escrituras, ¿sí? No la marca que nos pongamos aquí. Eso es lo que debemos de entender. Veremos unos rasgos de la vida de Abraham Kuyper. Según las Escrituras, la vida del cristiano tiene significado, porque Dios ha asignado un oficio especial para cada hijo redimido por la sangre de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Iguales en dignidad, distintos en oficio. Por el mismo testimonio de la Escritura sabemos que antes de nacer, Dios nos ha dado una tarea específica, la cual debemos desempeñar a lo largo de nuestras vidas. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de descubrir nuestro llamamiento especial y buscar su ayuda para ejercer ese oficio específico. En la vida de Abraham Kuyper, estamos ante un santo profeta que anunció las virtudes de aquel que lo llamó. El testimonio de Kuyper se hizo sentir en el área jurídica, en la esfera de la educación, del periodismo cristiano y otros campos más. Él fue uno de los líderes bajo quien el ala evangélica del movimiento reformado de Holanda volvió a cobrar vida después de casi 2 siglos de letargo. Abraham Kuyper nació en Holanda el 29 de octubre de 1837. Su padre fue un pastor reformado, el reverendo Jan Hendrik Kuyper, y el nombre de su madre fue Henriette Huber Kuyper. En su periodo estudiantil, ojo muchachos, escuchen, estudiantes, en su periodo estudiantil, sus maestros lo consideraban un muchacho torpe, lerdo para aprender. No le auguraban un buen futuro como estudiante. Sus maestros pronto tuvieron que cambiar de opinión y cerrar la boca. Porque a los 12 años, Kuyper había sido aceptado en la preparatoria, cuando los nuestros apenas van saliendo de la secundaria. No que de la primaria, ¿verdad? Ese es en nuestro contexto. ¿Sí? Kuyper, al concluir este ciclo de estudios,
porque viene adelante, ingresó a la Universidad de Leiden, una universidad reformada, pongan atención, en donde se graduó con los más altos honores, cum laude. ¿Me están oyendo, tesistas? Pues lo siento, esto no lo sé. No, pues no puedo. Y pues uno quiere así hacerse harakiri en la panza, hermano. Porque estos van a ser los ministros, los que van a abrir la Biblia, bajando sus sermones de YouTube, bajando sus sermones de internet. Sí, hermano, sí los hay. Sí los hay, fíjense. Triste y lamentablemente. ¿Sí? Y luego se van a Google Traductor, ¿no? Alguien les traduce cada cosa. Sí los hay, hermanos. Posteriormente obtuvo su doctorado en teología. Escuchen, a la edad de 26 años. ¿Sí? Cuando aquí apenas se van titulando. Porque de que se gradúen, pues, chance, ¿no? Pero para que se titulen. La tesis, ay, cómo les pesa la pluma, de veras. ¿Sí? 26 años. Groenpan Pinster por allí, por esa edad, defendió 2 tesis doctorales en el mismo día. Uno en la mañana y otro en la tarde. Uno en que fue con su papá, aquí está tu título, que es lo que tú querías que yo estudiara. Aquí está mi título, que es lo que yo quería estudiar. ¿Sí? Damos un salto porque hay muchas aristas aquí de la vida de Kuyper, pero repito, no es en esencia su biografía, simplemente para ponernos un poco en contexto, sino lo que él hizo y lo que nos legó. El siguiente apartado quiero hablar de la conversión de Abraham Kuyper. ¿What? ¿Que no era cristiano? ¿Que no era hija de pastor? ¿Que no se graduó de una universidad cristiana? Un momento, que soy lento, hermanos. Ténganme paciencia. ¿Sí? Pues fíjense que no se había convertido y fue ordenado como ministro y pastoreó una iglesia rural en West de 1873 a 1867. ¿Les parece raro? Pero esas fue hace muchos siglos. No, hermanos. Hace unos 4 o 5 años, un colega me invitó a tener una plática con él. Y llegó el momento a decirme, ya no creo, ya no leo la Biblia, ya no oro, ya no quiero pararme en el púlpito. Vean lo terrible, lo frágil que es la fe humana, hermanos. Por eso siempre debemos estar aferrados a la palabra del Señor, aferrados a su Espíritu Santo, hermano. Pero en la providencia de Dios, no por casualidad o por suerte. No, hermano. En esta iglesia, donde él estaba, en West, había muchos miembros que se aferraban persistentemente a los principios de la Reforma. Acuérdense que ya las iglesias habían mezclado los principios, los ideales de libertad, fraternidad, democracia, que suenan muy bonito, ¿sí?, de los ideales de la Revolución Francesa, y los habían mezclado con la Biblia. La congregación no temía discutir con su joven pastor, 26 años, doctor en teología, ¿sí?, pero ellos discutían con él sus sermones dominicales, a pesar de ser un hombre altamente instruido. Bajo la mano de Dios fue la gente sencilla de su congregación, escuchen, el instrumento que Dios usó para llevar a Kuyper y sacarlo de su liberalismo moderno a su fidelidad a las Escrituras.
Y cuando uno es enfrentado con las Escrituras, el Espíritu Santo nos transforma, nos regenera y nos da el nuevo nacimiento, hermanos. Por eso, hermanos, hacemos el hincapié, la exhortación. Lean la Biblia todos los días, sistemática, progresiva y coherentemente. Todos los días. No nada más para el examen, o el pastor el sábado en la noche para el domingo presentar el sermón del domingo. No. Más tarde, Kuyper mismo escribiría acerca de esta gente sencilla. Él dice en alguna parte de sus escritos: su ferviente fe, está hablando de sus miembros de su iglesia, vino a ser una bendición para mi corazón. El lucero de la mañana de mi vida fueron ellos. Yo había sido aprehendido, apergollado, usa esa palabra Francis Schaeffer en sus películas, por la palabra, pero aún no había encontrado reconciliación con el Señor. En su lenguaje sencillo, sigue Kuyper hablando de los miembros de su iglesia, ellos me llevaron a la forma absoluta, subrayen, absoluta, este es el punto, a la forma absoluta en la cual únicamente mi alma podría descansar. ¿Han leído Corazón Inquieto? ¿Fuerte? San Agustín, hermanos. Mi corazón descansó hasta que te encontré, hasta que llegué a ti. Sigue diciendo Kuyper, y sigue hablando de los miembros de su iglesia. Descubrí que la Santa Escritura nos conduce, pongan atención, no solamente a encontrar la salvación, no solo a encontrar justificación por la fe, no solo a encontrar reconciliación con Dios, sino escuchen y subrayen, sino también que las Escrituras, descubrí que las Escrituras nos descubre el fundamento de toda la vida. Escuchen, toda la vida. Pues si coméis o bebéis o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si planchas, para la gloria de Dios. Si cocinas, para la gloria de Dios. Si pegas tabique, para la gloria de Dios. Si repruebas, ni glorifiques a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios con 6? Pasando de a panzazo. No existe, ni debe de existir en el lenguaje cristiano la palabra panzazo. El testimonio de la gente sencilla de su iglesia. Escuchen, hermanos. El testimonio de la gente sencilla de su iglesia lo llevó a estudiar las obras de Calvino. Nuestro pastor, le decía, nos decía que Calvino, en Primera de Timoteo, ¿quién es ese Calvino? De una universidad reformada. No conocía a Calvino. Los estudiantes de aquí sí, ya leyeron la primera página de las instituciones, por lo menos, ¿verdad? ¿Quién era este Calvino? Un pastor presbiteriano. No conocía quién era Calvino. Pero no se preocupen, también algunos, todos, pastores presbiterianos de hoy en día no sabían quién fue Patrick Hamilton. Digo, si es presbiteriano debería de saberlo. O George Wisher. No sabe quién fue él, etc.
Pues Kuyper no sabía. Pero él se fue a leer las obras de Calvino completitas. Y así fue que Kuyper comprendió que la vida cristiana no era simplemente eclesiástica, sino que toda la vida es religión. Frase que después reiterativamente usara Aaron Runner. Toda la vida es religión. Así que aplicó estos principios bíblicos a todas las esferas de la vida. La política, el periodismo, la educación, la psicología, etc. No hay terreno neutral. Todo es de Cristo. Él es el soberano Señor de los mundos. Además, Kuyper se dio a la tarea de inspirar a sus hermanos en Cristo para que su fe cristiana no solamente fuera expresada en el culto de la iglesia, sino también en el hogar y también en el trabajo. Ya iniciado y preparado para su trabajo, se consagró a él con ferviente anhelo. Cuando fue llamado más tarde a pastorear la iglesia de Utrecht, de 1867 a 1870. Un poco después aceptó otro pastorado en Ámsterdam, la meca de la reforma. Ahora sí me voy a volver más reformado. Desde ese momento en Utrecht y en Ámsterdam, en el púlpito y como profesor en la Cámara de Diputados y en las páginas editoriales de su periódico, se enfrascó en la incesante batalla por la libertad de la iglesia, a fin de que estuviera fundada solamente en la palabra de Dios y viviera en concordancia con su libertad de confesión. Al llegar a Utrecht, Kuyper muy pronto descubrió que existían limitaciones para poner por obra los principios de la reforma. ¿Les suena parecido esto? Ayer el testimonio de Kempers nos decía, ellos tenían toda la fe de la reforma y lo querían aplicar en su región. ¿Fue fácil? ¿Les abrieron las puertas? No. Bueno, esto fue el mismo obstáculo que encontró Kuyper. Y más aún, no había confianza en la palabra de Dios como el principio rector en todos los asuntos de la vida. El espíritu de la época, es decir, los principios humanistas del movimiento de la era de la Iluminación, dominaba sobre las creencias del pueblo holandés, ofreciendo tan solo una débil defensa del Evangelio, mientras que el enemigo poco a poco se iba adueñando uno a uno de los baluartes de la fe hasta que nos dieron la patada y nos corrieron. He mencionado en otras ocasiones, mientras durante 300 años nos desgastábamos peleándonos con los papistas, ellos atacándonos y nosotros defendiéndonos, los humanistas de la era de Ilustración se entronizaron y nos echaron fuera, porque antes el cristiano tenía voz en todos los asuntos y se le consultaba y se le preguntaba. De aquí en adelante y hasta su muerte, Kuyper fue un tenaz defensor y propagador del calvinismo como un sistema de vida radical, integral y consistentemente escritural. Ese es el calvinismo. Un sistema de vida radical porque tiene sus raíces en las Escrituras. Integral porque toda la Escritura es palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Y consistentemente escritural. Aquí me planto, como dijo Lutero. No me retracto. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Esa debe de ser nuestra posición. Así pues, es posible decir que el calvinismo es un sistema de vida el cual se fundamenta en el principio rector de las Sagradas Escrituras como única autoridad en materia de fe y estilo de vida,
y acepta por el testimonio de la Escritura el precepto bíblico de la soberanía de Dios, confesando con ello que Dios no es un mero concepto cultico, sino el Señor de toda actividad humana. Ahora pasaremos al legado político de Abraham Kuyper. Primeramente, como ya mencionamos, fue convertido de su liberalismo teológico, heredado de la facultad de Leiden, y después de su liberalismo político de las clases dominantes, cuando él vino bajo la influencia de Guillermo Groen van Prinsterer. Entonces Kuyper llegó a comprender que la vida del cristiano es hearing and doing, oyendo y haciendo, Santiago 1:22. Así, por ejemplo, cuando en 1874 fue electo miembro de la Cámara Baja del Parlamento holandés, donde sirvió como diputado hasta 1877, no se conformó simplemente con ser un político honesto, que trabajó con Morena, con eso no, todavía no subía. Perdón, me salí del sketch. No se conformó simplemente con ser un político honesto, sino que trabajó denodadamente hasta organizar el Partido Político Cristiano Holandés. Eso es lo que yo todavía no entiendo, hermanos. Me jalo las greñas. Me dan retortijones. Me repatea el hígado cuando leo las biografías de los reformadores y nos dicen, fue un gran misionero, qué bueno, gracias a Dios. Fundó tantas iglesias, qué bueno, gracias a Dios. Pero no nos dicen que fundó escuelas, que abrió partidos políticos. Juan Knox en Escocia, Oliver Cromwell en Inglaterra, los hugonotes en Francia, en Ginebra el partido reformado. Eso no nos lo tradujeron. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? Entonces no luchó solamente por ser honesto, llegar temprano a la cámara, no quedarse dormido en las sesiones. Luego ya ven cómo nos pasan los reporteros así, y están ¿sí? Y luego de repente le hacen así, quién sabe qué sea. No, hermanos, trabajó para fundar un partido político. Kuyper estaba de acuerdo con los bautistas en cuanto a la separación de la iglesia y el Estado, sí, pero no separó la religión de la política. Por eso organizó un partido político cristiano que trabajó bajo un programa cristiano que guiara sus preceptos a través de la Escritura. Debe hacerse notar que este partido político estaba fuera del control eclesiástico. No estaba formado por pastores, hermanos. Hace unos 4 o 5 años, creo, ¿no? Se formó un partido político cristiano y la mesa directiva eran pastores. Yo creo que no se conocían el refrán, ¿no? Zapatero a tu púlpito. Decíamos entonces, debe hacerse notar que este partido político estaba fuera del control eclesiástico, aunque sus adherentes eran cristianos comprometidos con el Evangelio. Así pues, en 1878 reestructuró el movimiento histórico cristiano, mismo que había cooperado muy estrechamente con el Partido Conservador. Pero a partir de entonces quedó firmemente establecido como el partido antirrevolucionario. Se refería a los principios de la Revolución Francesa. Este partido político cristiano desempeñó un papel crucial en la vida política de Holanda hasta un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y aún hoy ejerce una poderosa influencia en el Parlamento. Vamos a un siguiente segmento: el legado educativo de Kuyper. En cuanto a la educación, Kuyper comprendió
que los intelectuales reformados se habían acomodado a las premisas de la ciencia moderna y de sus filosofías, en las que se pretende aislar la fe del quehacer científico. De acuerdo con Kuyper, la fe es el presupuesto básico de todas las ciencias. La fe es una función normal en la vida de nuestra alma, la cual es fundamental para todo acto de nuestra conciencia humana. Sin creer en algo, no se puede dar ni un primer paso en la investigación científica. La fe es un punto de partida en nuestra conducta y para la cual no hay pruebas empíricas ni demostrativas. Toda demostración racional procede de axiomas indemostrados, aceptados por la sola fe. No hay creador del universo. Fue el Big Bang. Eso es un acto de fe. Que no me digan que es ciencia. A decir verdad, toda la vida se actúa en base a la fe. En cada expresión de la personalidad, así como en la adquisición de toda convicción científica, cada ser humano parte de la fe. Por principio de cuentas, Kuyper se dio a la tarea de organizar una federación de escuelas cristianas. Ahí está el punto, hermanos. Ahí está uno de nuestros talones de Aquiles. Trabajamos como el llanero solititito. Cada quien en su esquina, cada quien con su velita. En lugar de juntar todos los fotones de cada velita y hacer un gran cirio. Entonces eso fue lo primero que hizo Kuyper. Hacer una federación de escuelas cristianas en la que se incluyera la Biblia como parte de su currículum. Un momento. Expliquemos esto. ¿Qué quería decir Kuyper con esto? ¿Y qué sus seguidores? Una vez leímos aquí, nos llegó un periódico, yo creo que eran 50, 60 o 100 escuelas cristianas. Pero decía, respetamos los valores cristianos. No, los valores, es esa nueva materia que están dando en la SEP. ¿Qué hace una escuela cristiana, hermanos? ¿Sus maestros? No. Un momento. Miren. Cuando las madres de familia se enteraron que D.T.H. Bonhoeffer iba a dar clases de filosofía, fueron con él y le dijeron, hermano, sacamos a nuestros hijos de las escuelas y los llevamos a donde usted va a dar clases. Y les dijo, no es el maestro que hace una escuela cristiana, es la ciencia cristiana, una ciencia cristiana. Ese es un punto, ¿sí? Ese es uno de los ejemplos. Otro ejemplo que viene a mi mente es que, pues sí, hermanos, ni modos, ese es mi peor de mis pecados, ser franco. La escuela que está aquí, Instituto Juárez, leí uno de sus reportes. Se ufanaba que el 80% de sus maestros eran cristianos, bautistas, metodistas, y había un presbiteriano. No tenían la misma visión reformada, hermanos. Entonces este es algo que también debemos de cuidar. Ese es uno. También me acuerdo de otro. La Universidad Galvez de Guatemala. ¿Sí? Esa historia nos la contó el doctor Roberts, que en sus investigaciones que él andaba haciendo, fue a Guatemala y le preguntó al rector de la Universidad Mariano Galvez. Es una universidad presbiteriana, ¿eh? Y le preguntó, bueno, ¿y por qué es presbiteriana? ¿Porque lee la Biblia? No. Bueno, ¿por qué es presbiteriana? Y así lo fue.
No, es que aquí no dejamos que nuestros jóvenes se mezclen con la política. Entonces vean los conceptos que vamos teniendo de universidad cristiana. ¿Sí? Bueno, y así podría seguir contando más anécdotas. Otro punto, hermanos. Si uno va a otras escuelas que se dicen cristianas, que podría señalárselas así por nombre. He estado dando conferencias en algunas de estas escuelas. Me ha tocado el honor de poner la primera piedra, ¿verdad? De ir a dar conferencias a los maestros, de ir a dar conferencias a los padres de familia, etc. Y el cosa que lo sé de primera mano, hermanos. ¿Por qué dicen que es cristiana? Porque abren la Biblia, tienen un devocional y después leen a Marx. Y después ven la ciencia del evolucionismo, y después ven, etcétera, etcétera, y terminan con oración. Un sándwich mortal. ¿Cuál era entonces aquí la visión? Que la física partiera de las escrituras, que la química, que la biología. Este es el punto que todavía nos falta, hermanos. Una escuela con maestros cristianos no la hace cristiana. Son los maestros, son los textos, es el currículum, es un todo. Este fue el cambio, hermanos. Porque había escuelas cristianas en Holanda en su tiempo. Sí las había, hermanos. Esta fue una batalla ganada por Guillermo Groen van Prinster. Esta federación quedó organizada en 1878. También consideró necesario y urgente crear una universidad cristiana y después de muchos esfuerzos fundó en 1880 la Universidad Libre de Ámsterdam, la cual tomaba la Biblia como la base incondicional para seguir el conocimiento de todas las áreas de la vida. Esta fue una universidad erigida por el pueblo cristiano, sin la injerencia ni control del Estado, ni de la iglesia, ni de la empresa privada. La escuela no es un business particular. Este es otro punto que tenemos que ver. Es el business de un cristiano, pero eso no es una escuela cristiana. Digo, hay algunas ventajas, pero que no se diga que es escuela cristiana. La universidad fue una institución académica que abordó la tarea científica desde una perspectiva cristiana. Yo sé que quieren más, hermanos, pero les voy a dar un último punto: el legado filosófico de Abraham Kuyper. Dios usó la vida de Abraham Kuyper para realizar una reforma dentro de la reforma. Este es el movimiento reformacional. Un llamado para que volvamos a los principios de la reforma. De la misma manera que después de la era de la Ilustración surgieron iglesias evangélicas, aquí todavía en México, y todavía no puede encontrar letreros, decía Iglesia Evangélica Presbiteriana, Iglesia Evangélica Bautista, Iglesia Evangélica Metodista. ¿Qué querían decir? Cuando usted encontraba un letrero, Iglesia Evangélica Presbiteriana, ellos quieren decir, no me confundan con los presbiterianos modernistas, yo soy evangélico. Esto es lo que queremos decir con reformacional. No me confundan con un reformado escolástico, no me confundan con un reformado, etcétera, modernista. No me confundan con ellos. Esa era la distintiva, hermanos. Dios usó la vida de Abraham Kuyper para usar esta reforma dentro de la reforma. ¿Cuál fue el impacto del quehacer en la vida de Kuyper, que ha quedado como un legado ineludible para las nuevas generaciones? Tres quiero mencionar solamente en esta ocasión. Primero, su originalidad. Para ser verdaderamente original, no tiene que vestirse como payaso. Para ser verdaderamente original hay que volver al origen. Y aunque Kuyper no se consideró a sí mismo original, lo fue por cuanto retornó
al movimiento reformado histórico, a las Escrituras. Lo volvió a Cristo, volvió a los apóstoles, volvió a los padres de la iglesia, volvió a los reformadores. En segundo lugar, Kuyper abrió el sendero para la formación de una cosmovisión bíblica. Aquí comienza el término cosmovisión bíblica. Es decir, luchó para que las Escrituras dejaran de ser un mero instrumento de liturgia y un manual de moralidad. La Escritura, según él, debía de ser la base direccional del hogar, de la escuela y del Estado. En tercer lugar, la consagración de su vida. Kuyper arribó a la idea de la universalidad de la religión. La vida en su totalidad es religión. Ninguna área del quehacer humano es de reservación exclusiva del hombre. La religión no debe confinarse a un grupo sectario o a una iglesia, sino como algo muy común y ordinario en la vida de todos los hombres. La religión no son meras expresiones cúlticas, sino una relación total del hombre hacia Dios. Haciendo un resumen de las aportaciones de Kuyper a la comunidad cristiana, y muy especialmente al movimiento reformado, podemos citar lo siguiente. El replanteamiento de la soberanía de Dios como el principio escritural para el inicio de una filosofía cristiana. El corazón como la base del pensamiento humano, así como toda la actividad científica. La gracia común como el fundamento del desarrollo cultural. La soberanía de las esferas y, entre otras, la antítesis entre el quehacer científico de los creyentes y de los irregenerados. Kuyper dijo: no existe conflicto entre la fe y la ciencia, sino un conflicto entre dos clases distintas de fe. Ese es el verdadero problema. Por un lado existe una fe que vive en apostasía, apóstatas. Por otro lado, existe una fe que vive en obediencia. Estas dos clases de fe generan dos clases diferentes de ciencia. Así, Kuyper considera que hay dos tipos de gente: una raza caída y una nueva humanidad redimida. Por tanto, hay dos clases de ciencia: una ciencia basada en la fe en Dios y una ciencia basada en la fe en el hombre. Estas dos clases de fe, dos clases de sabiduría, dos clases de religión y dos clases de procesos en el quehacer científico. Esa es la diferencia. El proceso con el cual abordamos el quehacer científico. Dos caminos diferentes. Y allá enviamos a nuestros hijos. Comentarios finales. En 1897, cuando ya tenía cuando ya tenía 100 años, bien, decíamos, si se oye hasta allá atrás o grito más. Grita más. Gracias. Gracias. En 1897, cuando ya tenía 60 años, ojalá yo llegue a esa edad,
se le hizo un reconocimiento con motivo de la celebración del 25 aniversario de su cargo como director del Standard, un journal. En aquella ocasión, el doctor Abraham Kuyper dijo, escuchen, lo voy a decir muy lento, un gran deseo ha sido la principal pasión de mi vida. Un gran motivo ha actuado como acicate en mi alma y en mi mente. Y no podría escapar de esta sagrada necesidad de cumplirlo cabalmente hasta el último aliento de mi vida. Ese motivo es que a pesar de toda la oposición del mundo, las ordenanzas de Dios puedan ser establecidas en el hogar, en la escuela y en el Estado, para el bien de toda la gente. Mi gran deseo es que queden esculpidas en la conciencia de la nación las ordenanzas del Señor. Pensaba en su patria. Que queden esculpidas en la conciencia de la nación las ordenanzas del Señor, de las cuales la Biblia y la creación dan testimonio, a fin de que la nación entera rinda homenaje nuevamente a Dios. Lo voy a leer de corrido sin pausas ahora. Un gran deseo ha sido la principal pasión de mi vida. Un gran motivo ha actuado como acicate en mi alma y mente, y no podría escapar de esta sagrada necesidad de cumplirlo hasta el último aliento de mi vida. Ese motivo es que a pesar de toda la oposición del mundo, las ordenanzas de Dios puedan ser establecidas en el hogar, en la escuela y en el Estado, para el bien de toda la gente. Mi gran deseo es que queden esculpidas en la conciencia de la nación las ordenanzas del Señor, de las cuales la Biblia y la creación dan testimonio, a fin de que la nación entera rinda homenaje a Dios. A Kuyper se le otorgó un reconocimiento nacional en la celebración de sus 70 años de edad, en 1907. Fue realizado un acontecimiento nacional. En esta ocasión, un funcionario gubernamental dijo: la historia de Holanda en asuntos de la iglesia, el estado de la sociedad, de la prensa, la escuela y de las ciencias de estos últimos 40 años no podría ser escrita sin mencionar el nombre de Abraham Kuyper en cada página, porque durante este periodo la biografía de Abraham Kuyper hasta cierto punto era la historia de Holanda. Privativo de ellos, no, hermanos. No hace una década, el Senado de Brasil hizo un reconocimiento público a la Iglesia Presbiteriana de Brasil por su contribución a la nación en el área social, en el área educativa. ¿Puede decirse eso de nosotros en México, hermanos? Tristemente no. Con vigor casi inquebrantable, el doctor Kuyper permaneció trabajando hasta un poco antes de su muerte. Cuando tenía 82 años de edad, en 1919, el doctor Abraham Kuyper hacía planes para escribir otra obra, la cual titularía El Mesías. Todavía no había empezado a escribirla y ya se había agotado las ventas adelantadas.
no pudo iniciar su obra porque su Señor antes lo llamó a su presencia. Estando en su lecho de muerte, un colega y amigo de él le preguntó: diré a la gente que Dios ha sido tu refugio, que Él ha sido tu fuerza en todo momento hasta el fin. Con voz trémula, débil y apagada, la respuesta vino en forma inmediata, en un claro susurro: sí, completamente. Y así, el día 8 de noviembre de 1920, el doctor Abraham Kuyper exhaló su último aliento en esta vida, para entonces partir a la presencia de su Maestro. Aquellos que compartieron sus ideales y su visión lo reconocieron como un regalo de Dios para nuestro tiempo, mientras que sus enemigos lo consideraban un oponente de 10 cabezas y de 100 manos. Pero dijo Dios: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En conclusión, fue descrito, como dijimos, como un oponente de 10 cabezas y 100 manos. Pero para los creyentes lo describieron como un regalo de Dios. ¿Qué ha fallado entonces con nosotros? ¿Cuál es el problema, hermanos? Si leemos la Biblia, si vamos todos los domingos al culto, sería interesante que leyeran la última conferencia de Kuyper, porque él hace una acotación sobre eso. ¿Qué es lo que cambió? Miren, volviendo al pasaje. Un intérprete de la ley conocía la Biblia. El Señor lo remite a las Escrituras y le dice: ¿cómo interpretas? Ahora vean el versículo 28, después de la respuesta que dice. Versículo 28. Bien has respondido. Mis lentes se me opacaron. Bien has respondido. ¿No traen Biblia? A ver, no es que no alcanzo a leer. Bien has respondido. Ahí está el punto, hermanos. Haz esto y vivirás. Lo que se predica aquí en el púlpito es aplicable allá afuera, en su carrera, en su negocio, en su hogar, en todo. Y eso es lo que no hemos hecho. Porque no hemos tenido visión, autoridad ni poder. Visión que implica conocimiento de la verdad, entendimiento de la verdad y hacer de la verdad. Autoridad porque es la comunidad quien nos reconoce que somos fieles a las Escrituras. Y poder porque estas manos, estos pies, este corazón me sirven para trabajar en el reino de Dios por la expansión del reino de Dios. Debemos entonces vivir oyendo y haciendo. Lo que se oye en el púlpito debe cristalizarse en la cotidianidad de la vida cristiana. Que el Señor nos ayude y que esto lo hagamos realidad allá en nuestras vidas, afuera en el reino de Dios. Dios les bendiga.